Buenos días. Disculpe con una consulta. Fíjese que yo sí me pude realizar la evaluación. Lo único es que de todas las tareas, esa es la única que no me tiró punteo. Entonces no sé si tienen algún inconveniente o cuándo van a mandar el punteo de esa tarea. Voy a hablar con las personas de las tareas porque sí tuve problemas. Sinceramente fue mi culpa lo de esta tarea porque yo pensaba, o sea, a mí me enviaron unas diapositivas en donde pude haber, ¿cómo se llama? En donde podía hacer la tarea de una forma. Entonces, cuando hice la tarea, yo la diseñé para que usted, ¿verdad? Pero realmente la universidad sí me pide que sea de selección múltiple. Entonces sí fue mi culpa y por eso fue que después yo tuve que volver a reestructurar la tarea y volverla a enviar. Entonces me voy a comunicar directamente con ellos y yo les doy información. Por eso fue que el día del chat, cuando empezaron a ustedes a escribir de que si habíamos hecho la tarea y cuestiones, yo les indiqué que no la hicieran todavía porque hasta después se iba a iniciar a subir nuevamente la tarea, ¿verdad? Entonces, ¿la que ustedes tienen es de selección múltiple o era para razonar? Yo realicé la de selección múltiple el día miércoles. Ah, bueno, entonces voy a preguntar por qué esa no tiene punteo, pero sí esa es la de selección múltiple, es la que hay que hacer. Ajá. Voy a iniciar a grabar. Disculpen por los inconvenientes que tuve el día de hoy. ¿Todos los demás sí ya pudieron hacer la tarea? Sí, igual sin punteo. Sí, ¿verdad? Fíjense que me miro como borrosa. Ujú. Veo que me miro borrosa. ¿Ustedes me pueden ver bien? Sí, se ve muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio. Muy bien. Vamos a dar inicio. La clase de hoy se denomina la competencia administrativa. Posteriormente les voy a enviar las diapositivas, toda vez que me fue imposible poderme conectar en mi computadora. Entonces, se las voy a enviar, igual que la vez pasada que por ahí me pasó un conflicto, pero hoy se las envío. Vamos a hablar hoy sobre la competencia administrativa y el objeto de esta clase pues es analizar la competencia como un elemento esencial del acto administrativo, comprendiendo su fundamento en el principio de legalidad, su estructura jurídica, sus clases, sus límites y las consecuencias de su violación dentro del Estado de Derecho. Desde la perspectiva doctrinal, la competencia no solo es un requisito técnico, sino que es un instrumento de control al poder público, en tanto delimita jurídicamente el ámbito de actuación de la administración. Entonces, para introducirnos a qué es competencia administrativa, debemos de entender que en el derecho contemporáneo la administración pública no actúa libremente. Como les he indicado anteriormente y con base también al principio del absolutismo y todo ello, pues en estas etapas fue que por ellas se vino hasta la contemporánea y pudimos ver de que la administración pública no puede actuar libremente, sino que siempre actúa dentro de un marco normativo estricto. Uno de los que han escrito acerca del derecho administrativo dentro del programa, pues puse algunos autores. En este caso vamos a hoy a hablar sobre algunos de los que pusimos en ese programa y podemos hablar de lo que es lo que ha dicho Casañé. Y Casañé indica que la competencia es la condición esencial que habilita jurídicamente al órgano administrativo para actuar. Sin ella, el acto carece de validez.
Como lo hemos indicado, ¿verdad? La competencia dentro de una dependencia, dentro de un órgano administrativo o dentro inclusive, ¿verdad?, de un órgano judicial es lo que habilita para poder, pues, ejercer las funciones de una forma legal. Dentro de, tenemos, ¿verdad?, como un concepto de competencia administrativa, que es la medida jurídica de las atribuciones que en el ordenamiento jurídico confiere a un órgano administrativo para actuar válidamente y libremente. La semana pasada hablábamos un poquito sobre la validez del acto administrativo, entonces este sería una causal esencial para validar lo que es el acto, ¿verdad? Que sí el órgano administrativo tenga competencia. Guido Sabovini decía de que el conjunto de poderes jurídicos atribuidos a un órgano para la realización de las funciones administrativas es precisamente una competencia administrativa. Deseo que tengan siempre, no solo a la vista, sino que tengan presente lo que es el principio de legalidad establecido en la Constitución. Vamos a verlo durante todo el curso, lo vamos a seguir viendo porque lo hemos estado viendo. Y el principio de legalidad es el fundamento jurídico para la competencia administrativa y encuentra su fundamento en la legalidad, precisamente, ¿verdad? E indica que la administración no solo puede hacer aquello solo puede hacer aquello que la ley permite. Eduardo García de Enterria decía que la legalidad administrativa no es solo el límite, sino que también es la habilitación. Y esto de habilitar significa que la ley no solo limita, sino que crea competencia. En un segundo fundamento en el que quisiera que validáramos la competencia administrativa es en el artículo 154, el cual indica, de la Constitución de la República, el cual indica que los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y nunca superiores a ella. Esto implica que la competencia es obligatoria y que no puede ejercerse arbitrariamente. El tercer elemento sería el Estado de Derecho. La competencia es un pilar del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque distribuye el poder, evita abusos y garantiza el control. Podemos hablar también de algunas características que tiene la competencia administrativa y una de las primeras y pues más importantes características es la irrenunciabilidad. Y es porque el órgano no puede renunciar a ejercer sus funciones. Y esto responde precisamente al principio de continuidad del servicio público. En segundo lugar, como característica, tenemos la improrrogabilidad, el cual indica que el órgano no puede ampliar su competencia por voluntad propia. Solo la ley puede modificar la competencia. Esto de la modificación de las competencias pasa mucho en lo administrativo y fundamentalmente a través de acuerdos administrativos, ¿verdad? He visto algunos acuerdos, por ejemplo, ministeriales o de los organismos, en donde, por ejemplo, Guatemala tenía la competencia para conocer de los departamentos precisamente de Guatemala, de Escuintla, de Alta Verapaz, de Petén, y hasta hace poco, por ejemplo, en uno de los ámbitos tenían competencia para conocer Sololá, Quiché y Playa Grande. Y recientemente se hizo un acuerdo administrativo en donde estos tres lugares, específicamente Sololá, Quiché y Quiché, siempre había estado en la región occidente, pero en cuanto a Playa Grande, sí estaba en la región central. Y pues en este acuerdo administrativo se modifica la competencia y entonces la competencia ya pasa a ser de esta región de Occidente. Entonces, la modificación de la competencia sí se puede dar de esa forma. La tercera característica sería la obligatoriedad y es cuando la ley atribuye competencia, el órgano debe ejercerla.
como por ejemplo resolver solicitudes administrativas. La cuarta característica, podemos hablar sobre lo que es el orden público, y la competencia no depende de la voluntad del administrado. Es una institución jurídica imperativa. O sea, no podemos indicar, ¿verdad?, de que la competencia debe, porque una persona me está pidiendo a mí que conozca de una cuestión que sucedió en Petén, yo vaya a entrar a conocerla, ¿verdad? Sino que ya está establecida y se debe de cumplir con pues cómo está los acuerdos, los reglamentos establecidos previamente. Dentro de las clases de competencia tenemos lo que es la competencia material. Y la competencia material se refiere a la materia sobre la cual el órgano actúa. Como por ejemplo, ¿verdad? Ustedes me podrán ayudar en esto bastante. Y es, por ejemplo, el Ministerio de Salud atiende asuntos sanitarios. El Ministerio de Educación atiende únicamente todos los asuntos que le competen en cuanto a educación. Tenemos también lo que es la competencia territorial, y esta define el ámbito geográfico de la actuación. Entonces, como por ejemplo, las municipalidades únicamente tienen competencia en el ámbito municipal. No podemos ser departamentales o nacionales, ¿verdad?, sino únicamente en el ámbito municipal. Gobernaciones en el departamento. También tenemos una competencia que es jerárquica, y esta determina la posición del órgano dentro de la estructura administrativa, como por ejemplo lo que veíamos anteriormente hace algunas clases en cuanto a los ministros, viceministros y direcciones generales, que cada uno tiene sus propias competencias y sus propias funciones. Dentro de la competencia temporal, tenemos aquella que limita el ejercicio de funciones en el tiempo, como por ejemplo el periodo de un funcionario, la vigencia de un mandato. Tal vez ustedes me pueden ayudar ahí con algún ejemplo. ¿Qué ejemplo creen ustedes que podemos tener en cuanto a una competencia temporal de un periodo, por ejemplo, de un funcionario? ¿Qué consideran? Recordemos que nos vamos al ámbito administrativo. Una competencia perdón. Sí, licenciado Danilo, Carlos Danilo puede hablar, y después la licenciada Ana del Rosario. Muchas gracias. Una competencia temporal es la designación a un cargo, ya sea o sea, el mandato otorgado por elección o por designación. No sé si estoy en lo correcto. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, un cargo para el cual fue electamente ratificado un personaje público, un funcionario. ¿Les parece como por ejemplo el ejemplo? Perdón, licenciado Osman, si me puede hacer favor de apagar su micrófono. Ahí estamos. Como por ejemplo un alcalde. Sí, es lo que veo yo. Ajá, y licenciada Ana del Rosario. Él es electo, acuérdense que hay nombrados. Gracias. De tipo de carácter temporal es, por ejemplo, cuando el presidente de la Corte Suprema sale de viaje, deja al vocal primero como presidente en funciones. Eso es de carácter temporal, porque pues las atribuciones del vocal primero no son las del presidente. Entonces recibe él un acuerdo de nombramiento temporal en lo que el presidente titular está de viaje. Sí, muy buen ejemplo. No había pensado en el vocal primero de la Corte, pero sí también es un ejemplo idóneo, porque prácticamente de ser magistrado vocal primero, de hacer funciones puramente de Corte Suprema de Justicia, entra a tener competencia administrativa como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, ¿verdad? Que como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia
verifica todo lo que es administrativo y el organismo judicial todo lo que es judicial. Y en este caso, al ser el presidente temporal, pues entra a tener la competencia para ejercer ciertas funciones y también decidir, ¿verdad?, sobre cosas importantes dentro de la presidencia del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Osman, por ahí vi que levantó la mano. Fíjese que no le logro escuchar, si puede, por favor, acercarse un poquito. ¿Me escucha, doctora? Ahí le escucho. ¿Me escucha? Probemos, hable por favor. ¿Me escucha? Ahí le escucho. Ok, gracias. O sea, complementando con la compañera y el compañero que le antecedió a la compañera, una competencia también, ejemplo, ¿ah? Así sarcástico. Cuando Otto Pérez Molina cayó, pues entró Maldonado Aguirre. Es una competencia Tenía también. la competencia delimitada porque ¿cuánto tiempo estuvo él en funciones? Maldonado Aguirre. Creo que no sé si fueron 2 años o antes de 2 años. Bueno, y de hecho no fue de cuánto tiempo estuvo él, ¿verdad? Sino para cuánto tiempo fue nombrado él como presidente de la República o el periodo constitucional que les daba a ellos, ¿verdad? Que fue cuando le entregó a Jimmy Morales, creo yo. Sí, pues. ¿Algún otro ejemplo de vigencia de un mandato o de periodo de un funcionario? De forma administrativa, porque ahorita pensaba en cuestiones judiciales, por ejemplo, y no sé si ustedes sabían, pero los jueces, los magistrados, creo que todos sabemos, ¿verdad? Que hace poco fueron las elecciones, entonces están nombrados para 5 años, pero los jueces también pasan por algunas evaluaciones de desempeño y son nombrados también cada 5 años para como para habilitarles los periodos constitucionales, ¿verdad? Pero vayámonos otra vez a lo administrativo, por favor, porque tiendo a irme a lo judicial. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los gerentes, los ministros. ¿Los ministros, será que cumplen alguna vigencia de mandato o de un periodo de funcionario? A ver, veamos el actual gobierno. ¿Será que los ministros están siendo nombrados para 4 años? ¿Qué consideran? A ver, está por ahí el compañero Jorge Luis. Buenos días. Pues, pues yo considero que al final dentro del plan de trabajo de cada gobierno, pues sí se tiene contemplado pues que haya una duración por lo menos del periodo de 4 años. Sin embargo, pues afectan mucho la parte de las coyunturas políticas, ¿verdad? Y los poderes que ejercen cada uno de los diferentes partidos o incluso como se ha visto en el Ministerio de Comunicaciones que han habido, ya vamos como por tercer ministro, ¿verdad? Entonces, Exacto. como digo, depende mucho pues la coyuntura política y los hechos que se estén dando para ver si hay continuidad o no. Y al final el Ejecutivo tiene que plantear su estrategia, ¿verdad? Para poder ir trabajando, porque al final ellos tienen como que su propia agenda de plan de trabajo para poder ir desempeñando y es algo que realmente creo que es complicado, porque si se dan cuenta, por lo menos los primeros años de gobierno todavía se vienen ejecutando eh, los planes del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, ellos ya reciben un presupuesto aprobado un año anterior. Entonces, incluso todas las instituciones que presentan plan de compras y todas las estrategias se hacen con un año de anticipación. Entonces, cuando el nuevo gobierno ingresa, ya viene con una agenda anterior, con un presupuesto ya aprobado, y creo que es un poquito complicado venir y ir cambiando esas cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez ya como por el, ¿qué? Tercer año es que se va viendo ya alguna modificación, y creo que es complicado porque ya vienen elecciones para el siguiente periodo, ¿no?
Entonces ahí es en donde yo quiero que ustedes vean precisamente la importancia y la diferencia de la competencia temporal en cuanto a un periodo de un funcionario y en cuanto a la vigencia de un mandato, ¿verdad? Ahorita voy, licenciada Virginia, disculpe. Del periodo de un funcionario es como, por ejemplo, un alcalde, ¿verdad? Que dura justo el tiempo por el que fue electo. Pero, por ejemplo, un ministro, un viceministro, un director de un centro de salud, etcétera, son cargos tan ¿cómo es que se les dice a estos cargos? De confianza, son tan de confianza que pueden ser destituidos cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es un periodo de un funcionario o la vigencia precisamente de un mandato. Sí, dígame. Solo quería hacer Libre mención, no promoción. sé si estoy perdida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso, bueno, en mi trabajo yo lo veo, a la hora de nosotros auditar, porque en este caso yo trabajo en la Contraloría, a la hora de auditar a veces también se ve en los empleados públicos cuando, por ejemplo, a veces están hasta por contrato, ¿verdad? 029 y entran como, ¿qué le digo? Como asistente administrativo por un periodo de un año y al año los ponen a veces como directores interinos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento de poderlo sancionar, se utiliza el periodo o la competencia en la cual estuvo en el cargo durante el periodo, o sea, dependiendo los contratos y el puesto que tuvo en su momento, va a ser sancionado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿puede ser eso, licenciada? Pero usted me hablaba de competencia para ser sancionado. Perdón, ahí me perdí un poquito. Por O sea, ejemplo, como él estamos estuvo, hablando de los periodos, ¿verdad? por De ejemplo, los pero si él contratos fue o 020, perdón, si él fue 029, él no puede ser sancionado porque no fue un laborante en sí, ¿verdad? Sino que era depende contratado únicamente. porque hay ¿O qué una, tipo de sanción? Ujú. sí depende porque hay una carta conjunta que si, por ejemplo, el empleado tiene, ¿qué le digo yo? Funciones o atribuciones en las cuales, por ejemplo, una ficha, le pongo un ejemplo, yo era 29 y decían que no podía ser sancionado porque le habían puesto a su cargo una computadora, cosas así que eran activos del Estado, ¿verdad? Pero de acuerdo a esa circular conjunta sí se le pudo sancionar porque ellos no tendrían que haber, lo que usted decía, no tendrían que haber sido, no les habían quedado activos del Estado si no eran parte del Estado como tal, pero dicen que aún como se recuerde que se rigen en la misma línea, se podría decir, o son pagados por el Estado, sí pueden ser sancionados, dependiendo del caso, siento yo, porque es de ver qué es lo que Lo que está. pasa ahí es que usted, perdone, usted me estaba diciendo de que un equipo de cómputo o un equipo designado a esta persona le dio un mal uso. Es que se le Ajá, cortaba un poquito, disculpe. Ah, bueno, sí, mire, sí. eso pasa en todos los organismos y en todas las dependencias, que inclusive a los 029, a los de libre remoción, como me ayudó el licenciado Carlos, a todos se les tiene que hacer como una hoja de responsabilidad de todos los bienes que tienen a su cargo, ¿verdad? Ajá. Entonces, bajo esta hoja de responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí es en donde nosotros ya podemos exigirles el reintegro o el pago de todo lo que obra dentro de esta hoja. Ahora, si no son funcionarios o empleados públicos de esa dependencia o contraloría, como se llame, entonces nosotros empezamos un procedimiento distinto a, por ejemplo, uno disciplinario dentro de la dependencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes van a los artículos 1 de las leyes del servicio civil, se indica que deben de ser empleados de tal organismo o de tal dependencia.
pero Ajá. si no son empleados, ¿cómo se les va a sancionar administrativamente? Entonces no entran a formar parte de ese procedimiento disciplinario que se debería de hacer, sino lo que se hace es a través de un proceso judicial, entonces en donde ya se le solicita y se le requiere de las cuestiones que fueron pues perdidas o desaparecidas o qué, o mal Mal. utilizadas. Sí, así es, licenciada. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ir en cuanto a las formas de modificación de la competencia. Tenemos la primera forma es la delegación y tenemos un órgano superior permite que otro ejerza su competencia. Agustín Gordillo, un autor, decía de que la delegación no implica transferencia de titularidad, sino del ejercicio de la competencia. Entonces, delegar la competencia se puede hacer a través, por ejemplo, de una inhibitoria, ¿verdad? Yo a veces, por ejemplo, me he inhibido de conocer alguna cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguna denuncia que está presentada en contra de la dependencia en donde yo laboro. Entonces, yo tengo la facultad de inhibirme de conocer esa denuncia con el fin de que no existan pues muchas cuestiones ahí, ¿verdad? Que no se confundan varias cuestiones. Una. Dos, por ejemplo, bueno, no entraría dentro de delegar, pero sí tenemos dentro por ejemplo, la ley del organismo judicial faculta, ¿verdad? Y como lo usamos como supletorio, ¿verdad? Porque por lo que hablábamos también en algunas oportunidades, el derecho administrativo pues se ha limitado tanto que no tiene una ley general para ella. Entonces tenemos que y reintegrarla con otras leyes. Entonces, la ley del organismo judicial, pues también nos da la facultad de excusarnos o de poder recusar también a la persona que está conociendo de algunos procesos y entonces ahí es en donde también puede salir de la competencia de ese órgano administrativo. La segunda forma sería a través de la avocación y es cuando el órgano superior asume directamente las competencias del inferior. Esta debe estar totalmente justificada, ¿verdad? Pocas veces ha pasado, creo que nunca lo he visto en la práctica, perdón, a menos de que sea precisamente por recursos que se está planteando y entonces exista esto de regresar el expediente, porque ellos ya están conociendo y están regresando el expediente, ¿verdad? Pero dentro de la práctica, sinceramente, un ejemplo en específico no tengo para darles. La tercera forma sería la desconcentración, que es la distribución interna de funciones dentro de la misma entidad. Y se dice que entonces por esta desconcentración no habría alguna clase de autonomía, pero creo que es normal esta clase de desconcentración, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes han visto la persona más eficiente de la dependencia es la que hace todo. Es la que va a traer, es la que va a dejar, es la que resuelve, es la que lleva, la que trae, la de todo, ¿verdad? Entonces, los jefes sí deben, ¿verdad?, de realizar una desconcentración efectiva para la distribución de funciones dentro de la misma dependencia. Esto sería la desconcentración. Y al hablar de descentralización, es la creación de entidades con personalidad jurídica propia, como por ejemplo las municipalidades y las entidades autónomas. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de descentralizar muchas oficinas administrativas, de delegar mucho en el interior. ¿Por qué? Porque para nosotros que vivimos en el interior, sí es bien difícil, por ejemplo, de que en SAT, que en Contraloría, de que en el organismo judicial, que en el IX, que los que hacemos uso del IX pues nos podemos dar cuenta. Solo en zona 9 se pueden hacer ciertos procedimientos en Guatemala. Los que hemos usado SAT, solo en la SAT central se pueden hacer ciertas cuestiones. Entonces, es la importancia de la descentralización de las dependencias para ir
al interior y poder tener más dependencias administrativas. Y entonces ahí es en donde, por ejemplo, se vuelven, por ejemplo, la delegación de tal unidad o de tal cuestión de Guatemala, ¿verdad? Pero únicamente se delegan las competencias a las que se están nombrando indistintamente. Los vicios de la competencia tenemos que existe la incompetencia absoluta y esta se presenta cuando el órgano carece totalmente de atribución. Como por ejemplo, ¿verdad? Algo hasta que se puede escuchar un poco ridículo, pero por ejemplo, un alcalde dictando una sentencia penal. Hace poco vi, y puede sonar ridículo, por eso les decía, hace poco vi a unos jueces comunitarios, que yo creo que yo estoy a favor de la justicia comunitaria, pero siempre con los límites establecidos y la competencia bien delegada. Porque los jueces comunitarios en un municipio intentaron llevar a cabo un proceso de violencia contra la mujer con fundamento en que iban a regir cuestiones, pues que iban ellos a implementar su justicia indígena, ¿verdad? Sin embargo, pues la ley sí da parámetros, da competencias y todo esto, y entonces estas cuestiones no son posibles, ¿verdad? Entonces es cuando hay una incompetencia absoluta. De hecho, estos jueces comunitarios hicieron su consulta a Cámara Penal y Cámara Penal les dijo, pásenlo al juzgado de paz penal de forma inmediata para hacer las cuestiones que se habían hecho. Habían mandado a hacer algunos castigos comunitarios, los cuales tuvieron que haberse dejado sin efecto, a pesar de que existía. Y entonces ahí entramos ya a hablar de lo que es el non bis in idem y todo lo que esto repercute, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener las competencias bien delimitadas, porque la consecuencia entonces es la nulidad absoluta. Otra sería la incompetencia relativa y se refiere a errores en territorio, en jerarquía y en grado. Y esto normalmente, pues, si bien es cierto, puede haber un vicio, sí es subsanable, ¿verdad? A veces, por ejemplo, con lo que yo les contaba de lo de Playa Grande y Xcán, en Quetzaltenango nosotros sí habíamos llevado algunos procedimientos en contra de personal de Xcán. Y cuando sale este acuerdo, nosotros no nos fue notificado, no nos habíamos dado cuenta. Entonces tuvimos que hacer enmiendas del procedimiento para dejar sin efecto algunas cuestiones de forma y ya remitir a donde correspondía y sí tenían la competencia para poder conocer de los procesos que se estaban llevando en contra de Xcán, porque ya no era competencia de esta región de Occidente. Entonces, las consecuencias jurídicas son de que la falta de competencia produce invalidez del acto, produce nulidad y produce responsabilidad del funcionario. Porque ustedes no van a creer que la responsabilidad, por ejemplo, de esto de haber conocido un proceso de Xcán cayó en la persona que recepcionó el expediente, cayó sobre la persona que resolvió el expediente y que a pesar de haberlo tenido a la vista, de haberlo resuelto y todo, nunca se dio cuenta de que había un acuerdo que había salido recientemente. Y recuérdense del principio de que no podemos alegar ignorancia, entonces hay responsabilidad de los funcionarios. Desde la perspectiva doctrinal, la competencia es el filtro de legalidad del acto administrativo. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido reiteradamente que ninguna autoridad puede ejercer funciones que no le estén atribuidas por la Constitución o por la ley. De hecho, tenemos personas de que han sido sancionadas severamente, toda vez que han referido, es que a mí mi jefe superior inmediato me obligó, me indicó que tenía que hacer tal cuestión. Ninguno de nosotros está obligado a hacer cuestiones que no están constituidas y atribuidas en la ley, ¿verdad? Entonces, esto debe de reforzar el principio de legalidad y el control de poder. Los ejemplos prácticos que tengo es, por ejemplo, una municipalidad que sanciona penalmente debe tener una incompetencia material o un acto nulo, ¿verdad? El funcionario que actúa fuera de su territorio
tiene una incompetencia territorial. La delegación de una firma ministerial es un acto válido toda vez de que sí está conforme a la ley. Entonces, voy a hacerles llegar la diapositiva y en las diapositivas voy a ponerles 3 preguntas en donde hice como un análisis crítico de la competencia administrativa. Y dentro de estas 3 preguntas vamos a hablar sobre la rigidez de la competencia que limita la eficacia administrativa. Vamos a hablar sobre si la delegación puede generar falta de control. Y vamos a hablar sobre si debe flexibilizarse la competencia con contextos de emergencia. Entonces, al hablar de estas 3 preguntas, ya no nos va a dar tiempo ahorita en un minuto. Me disculpo por ello porque justo los 10 minutos que me atrasé, pero voy a darles en las últimas diapositivas las 3 preguntas y les voy a poner ahí en las preguntas las respuestas para que ustedes puedan analizarlas, puedan verlas, porque pues es posible que estas 3 preguntas también entren en su próximo parcial, entonces para que ustedes las tengan presentes. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda en cuanto a la competencia administrativa. Todo bien, maestra. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.